Otto Apocalypse es considerado como la persona más patética y necia que el mundo ha visto. Sin embargo, no creo que este título sea el más adecuado para él. Veréis, el mundo nunca fue justo para él. Desde su nacimiento hasta su alzamiento como soberano de Chixal, nunca fue reconocido como el gran genio que era, e incluso cuando logró alzarse en el poder, siempre estuvo solo. Solo una persona fue la que le dio el aprecio que tanto se merecía, y él mismo fue la causa de su fallecimiento. Hace poco salió un concurso de creadores de contenido con el hashtag mi personaje favorito. Al principio pensé en hacerlo sobre Kiana Kaslana, pero le di más tiempo al tema y al final decidí hacerlo del único personaje de la saga que me hizo sentir algo de verdad. En este vídeo hablaremos del por qué Otto Apocalypse es mi personaje favorito y el cómo su personaje es el vivo reflejo de la pasión y la perseverancia. Este será un vídeo bastante emocional, por lo que si eres una persona sensible o que está pasando por un mal momento, te recomiendo que te prepares antes de ver el vídeo. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Desde pequeño, Otto Apocalypse tuvo gran fascinación por inventar diversos objetos bastante avanzados a su época. Es obvio que este chico estaría destinado a ser un gran inventor, una persona con gran futuro. Sin embargo, para la gente a su alrededor, esas invenciones no eran más que juguetes, cosas para críos. Todo esto hizo a Otto ser reconocido como la vergüenza de la familia injustamente, pero aún así, este no se detendría, ya que él amaba lo que hacía, tenía pasión por ello. Otto quería mostrarle al mundo de lo que era capaz, sin embargo, solo recibía comentarios negativos. A los 13 años, Otto crearía un gran invento muy avanzado para la época, una máquina voladora, o bueno, una versión en miniatura de esta. Obviamente este recibiría comentarios negativos por parte de su familia, pero esta vez sería diferente. Por primera vez en 13 años, Otto recibiría su primer comentario positivo. El comentario vendría de Kalen Kaslana, una niña de unos 12 años que quedaría sorprendida al ver un objeto volar como un pájaro. Esta le comentaría que algún día Otto se convertiría en un gran inventor, y tras esto, la chica invitaría a su gran inventor a ayudar a hacer el mundo un lugar mejor. Ese día, la vida de Otto cambió para siempre. Sin embargo, ya era demasiado tarde para él. Veréis, al ser un chico que acababa de entrar en la adolescencia, este crecería en un ambiente donde la única persona que valoraba a Otto sería Kalen Kaslana, y debido a esto, este ganaría una clara dependencia a esta persona. Esto se puede reforzar gracias a que un año después Francis Kaslana fallecería, y para evitar que Kalen estuviera triste, este trataría de usar la Abyss Flower simulada para revivir a este, pero esto acabaría con una bofetada de Kalen en su cara. Además, a partir de aquí, Otto entendería el verdadero significado de ser un Kaslana, y debido a esto ganaría un miedo inmenso al pensar cómo Kalen podría llegar a sacrificarse por el mundo. Él no quería ver a Kalen morir, y debido a esto, su obsesión y dependencia serían arrastrados hasta su adultez, haciendo su motivo de vida el inventar cosas para que Kalen jamás le dejara solo. Las cosas parecerían mejorar para Otto en su etapa adulta, ya que tras el descubrimiento de la cura de la Gran Plaga, Otto sería reconocido como un héroe que había logrado salvar la vida de millones de personas. Sin embargo, esta cura escondía un mayor secreto a sus espaldas. Chixal había estado secuestrando niños por años para realizar experimentos con el fin de encontrar la cura de la Gran Plaga, cosa que con el tiempo acabaría siendo encontrada por Otto. Aún así, el daño ya estaba hecho, y para empeorar las cosas, Chixal seguiría investigando con la Caja Negra. Ya no era con el objetivo de salvar a la humanidad, sino para alzarse como la fuerza más poderosa del mundo y así unificarlo bajo un solo escudo. Llegaría el momento donde Kalen descubriría los viles planes de Chixal y acabaría siendo derrotada por Eleanor Shariak. Este parecería ser el fin de Kalen, pero Otto la salvaría a tiempo y le comentaría que los experimentos no se detendrían le gustaran o no a ambos. Ahí es donde Kalen se daría cuenta de que el amigo que creía conocer no era más que un mentiroso, por lo que armada de valor, esta marcharía de vuelta a la iglesia con la Hoz of Judah y acabaría con los experimentos de la Caja Negra. Aquí es donde ambos separarían caminos. Tras esto tendría lugar el Sakura Samsara verdadero, donde Kalen acabaría con la vida de la pseudo Erser Yae Sakura.
El Sakura Samsara es una parte confusa de la historia, por lo que si queréis un vídeo sobre esta, dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Continuemos con Oto. Kallen sería capturada y sentenciada a muerte. Esta obviamente podría haber escapado sin problemas, pero ella ya había aceptado su destino. Sin embargo, Oto no podía aceptarlo. Ella siempre había estado a su lado para todo, y ahora era su momento de devolverle el favor. Pero ya sabemos cómo es Oto. Sabemos lo inestable que es su mente, por lo que este haría lo que solo Oto sería capaz de hacer. Este soltaría una horda de bestias Honkai en mitad de la escena, logrando así impedir su muerte. Si bien la finalidad de sus actos eran salvar a Kallen, el destino ya había hablado, y Kallen había aceptado, por lo que ésta rompería sus cadenas y saltaría al rescate. Esta avistaría a una niña a punto de ser atacada por una gran bestia Honkai, por lo que ésta correría hacia ella salvando su vida a cambio de la suya. Oto Apocalypse, ahora para siempre solo, comenzaría su largo camino por el mundo con un solo objetivo: revivir a Kallen. Le dolía el saber que no volvería a ver a Kallen, pero había algo que le dolía aún más. Le dolía el saber que él fue el causante de su muerte. Por ello, él dejaría de ser el chico dependiente e indefenso que siempre había sido y comenzaría a tomar no solo las riendas de su vida, sino las del mundo. Oto asesinaría al líder de Chixal, experimentaría con los restos de Lanor, salvaría a Sushang, crearía a Teresa Apocalypse, contactaría con el Wheel of Honkai y causaría el segundo impacto, el cual derivó en el nacimiento de K423. Y por supuesto que esto no acabaría aquí. Esto es solo una parte de los preparativos de Oto Apocalypse en su plan de revivir a Kallen, los cuales, tras 500 años de sufrimiento, acabarían dando sus frutos, dándole a Kallen una segunda oportunidad de vida. Oto finalmente logró su objetivo. Está claro que Oto estuvo lejos de ser una buena persona. Sin embargo, ¿se merece todo el odio que ha recibido todos estos años? ¿Se merece ser llamado patético y necio? Es decir, Oto nunca fue amado por nadie. Él solo quería seguir sus pasiones y ser reconocido por sus grandes invenciones, y este solo recibía burlas, desprecio y, en general, comentarios despectivos. Solo una persona fue capaz de darle sentido a su vida, y él fue el motivo de su muerte. ¿Creéis que una persona con un fondo tan lamentable como este sería capaz de perdonarse el ser el causante de la muerte de la única persona que de verdad le mostró aprecio? ¿Qué culpa tuvo Oto de tener una vida así? ¿Qué culpa tuvo Oto? ¿No queremos todos seguir nuestras pasiones? ¿No daríamos todo por esa persona que siempre estuvo ahí en nuestros peores momentos? ¿No defenderíamos con valor nuestras pasiones? Y sí, la vida de Oto es una representación magnificada e irrealista de esta idea. Pero esta no deja de ser una representación de la vida de muchas personas en la sociedad actual. Una sociedad en la que cada vez se hace más difícil el perseguir tus sueños a pesar de tener grandes avances tanto tecnológicos como sociales. Al final, Oto es una representación perfecta de cómo una persona puede acabar después de tanto sufrimiento. Pero lo que no somos capaces de ver es que, a pesar de no poder controlar el pasado, podemos controlar el futuro y lograr alcanzar aquello que nos apasiona, que nos da sentido a vivir. Obviamente será difícil, obviamente habrá que hacer sacrificios para llegar a ese punto, pero con esfuerzo y dedicación acabará llegando. Oto nos ha mostrado lo grande que es la voluntad humana, nos ha enseñado que no debemos rendirnos jamás, que no debemos dejar que el resto decida por nosotros. Somos dueños de nuestras vidas, y como tal, hay que disfrutarlas al máximo, ya que vida solo hay una, y esta es demasiado larga como para acabar en una tumba. Every night brings a dream, but the day
is overlapped, and then begin.